Bien. Joan, ¿cómo recibe el premio? Pues con un gran agradecimiento. Es un honor a título personal, pero también es un honor como republicano. Es decir, que en tiempos de- de- de desasosiego, en tiempos tan tristes y amenazantes, que prevalezca la fraternidad republicana. Creo que esto es básico, es fundamental. Y también reivindicar que ha sido el republicanismo y todo el movimiento memorialista republicano del Estado español quien al final ha conseguido como mínimo una cierta reparación a las víctimas. Y digo una cierta reparación porque todo aquello que tiende a asociarse a memoria antifascista ha llegado tarde y de manera deficitaria, y por desgracia ya hemos enterrado a miles y miles de víctimas e hijos de víctimas sin que hubieran visto reparada la injusticia cometida contra ellos. El que haya asociaciones de este tipo que trabajan por la recuperación, ¿cómo lo valoran? Ha sido imprescindible. De hecho, hay que reconocer que a finales del siglo pasado, incluso los partidos de izquierda habían dado por finiquitado el tema, ¿no? Fue el movimiento memorialista el que puso en contradicción a las nomenclaturas de los partidos que de alguna manera ya daban por hecho que todo había sido reparado. De hecho, si se ha avanzado, aun cuando ha costado mucho, si se ha avanzado ha sido por el esfuerzo de las agrupaciones y las entidades memorialistas. De manera que es un homenaje que nos hacemos a aquellos que nunca nos hemos rendido, seamos catalanes o seamos murcianos. En clave nacional le quiero preguntar también, aprovechando su presencia, hágame una pequeña valoración de la situación que hay hoy en el gobierno, si usted cree que va a haber elecciones anticipadas y si Esquerra se va a presentar con un partido nacional. Bien, para nosotros es fundamental que el Sánchez llegue al final de la legislatura. Creemos que es imprescindible que la izquierda española aguante. En ese sentido, el republicanismo catalán ya se ha comprometido para hacer posible que Sánchez pueda aguantar. Digo aguantar porque el jaque y el asedio de la derecha irá increciendo, porque por desgracia todavía puede crecer más la demagogia de la derecha. De manera que sí, yo creo que estamos en tiempos de defendernos. Por esto nosotros postulamos una cierta unidad de la izquierda. Creo que en Cataluña lo vamos a conseguir, lo intentaremos. También es cierto que los partidos de izquierda españoles deben dejar de arrojarse piedras los unos a los otros. Y Esquerra presentará, se valora, se rumorea de que podría haber una candidatura a nivel nacional. Esto es difícil porque la circunscripción es única. De hecho, ya hemos avanzado mucho en las elecciones europeas en ese sentido porque la circunscripción es única. De hecho, el debate es crear frentes populares en cada una de las naciones del actual Estado español y ver si así es posible después pues, hacer algo conjunto, ¿no? Pero no sabemos cuál es la fórmula. De hecho, también la fórmula tiene que surgir de todos los territorios, ¿no? Pero lo que es cierto, tal como dice Rufián, de manera muy acertada, o vamos juntos en un camino, en un mismo camino, o nos van a matar a todos por separado. Muchas gracias, Joan, por atendernos. De nada, gracias. Buenos días. En esta jornada de reivindicación de la memoria democrática vamos a realizar un homenaje a todos y todas las que lucharon por la democracia y los derechos humanos. Estamos en este lugar, un lugar de memoria en Alhama dedicado a los deportados alameños, pero queremos que este homenaje y este recuerdo sea extensible a todos, a todos. Y este homenaje va también para, además de los 4 alameños y una alameña que estuvieron en los campos de concentración nazis que los tenemos aquí, pues a los 3 alameños que estuvieron en los campos de concentración en el norte de África, a los 10 alameños que fueron fusilados en el franquismo, a los 6 alameños que murieron en las cárceles franquistas, a los 22 alameños que estuvieron en campos de concentración franquistas, a los 23 alameños que trabajaron como esclavos para reducir penas, a los 277 alameños y 27 alameñas que estuvieron en las cárceles franquistas porque no eran adeptos al glorioso movimiento nacional. Y estas son cifras documentadas, que muy probablemente habrá más. Pues a todos y a todas
hoy nuestro homenaje y nuestro recuerdo, y para ello voy a dar lectura a un breve poema de una mujer, Carmen Castellote, una niña de la guerra que con 5 años salió del País Vasco, fue a Rusia, después tuvo que ir a Siberia por la Segunda Guerra Mundial, se licenció en literatura y creo que todavía vive en México. Un pequeño poema que se titula La guerra y yo. Dice: caminos, kilómetros de tiempo, nada puede apartarme de la guerra, de sus muertos escondidos en mi infancia. Y la vida nada sabe de este hoyo abierto aquí, en mi corazón. Beben ríos, beben tierra los ríos de antes, las estrellas se persiguen en el mar, el monte se hace altar para la nieve y el sol deja que la sombra juegue contra el árbol. Todavía los niños juegan a la guerra y la flor es asombro y soledad. Es tarde y quiero dormir, pero la noche está llena de muertos. Iza el miedo su alas nocturnas. ¿Acaso es la guerra? Quiero ser manos, muchas manos para matar la oscuridad. Un rocío de luz entra en mi mañana. Los árboles se embriagan de aurora. Los hombres cruzan el pasto húmedo de la noche. Madrugan los caminos. Bosteza la calle. Una mujer quiere barrer el nuevo día con su vieja escoba. Y en la orilla de un colegio, 2 niños luchan mientras los otros ríen. Y nadie habla de la guerra. ¿Qué hago con los muertos? Muchas gracias. Muy buenas. Quería, lo primero, agradecer al Ayuntamiento de Alhama y a la Corporación Municipal la acogida que ha tenido este acto. Para nosotros, para la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia, hoy es un día señalado. Es el día en el que hacemos un reconocimiento a personas o entidades que nos acompañan en la lucha y la defensa de los derechos de las víctimas del franquismo. Y en eso consiste el reconocimiento que hoy queremos hacerle al compañero John Tardá. Una forma de agradecer el saber que no estamos solos, que caminamos juntos y que hay gente que desde diferentes sectores hace eso, luchar por la memoria y defenderla. El acto de hoy en Alhama también tiene el sentido de llamar la atención sobre un municipio en el que no quedan vestigios franquistas en sus calles, un municipio que reconoce su memoria y reconoce a sus víctimas, y gracias también a historiadores locales tienen una visión de lo que fueron esos años, una visión que en otros sitios no se tiene porque no es una cosa que no nos han enseñado en el colegio y es otra de las cosas por las que luchamos aquí. Por eso hacemos el esfuerzo de realizar estas jornadas y este año especialmente dedicada a la juventud y al trabajo que se está haciendo para que la juventud sea consciente de la memoria colectiva de esta región. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Esta tarde a partir de las 5 siguen las actividades y queremos cerrar este inicio de la jornada. Por parte del Ayuntamiento se va a ofrecer un ramo de flores en memoria de los deportados y la deportada a los campos nazis y de los represaliados y represaliadas alameños. Y después de esa entrega, de esas flores que simbolizan belleza contra la oscuridad que ellos tuvieron que padecer, guardaremos un minuto de silencio y esperemos que esta primera actividad sea el inicio de un día provechoso y en el que la memoria esté presente. Así que salud y memoria.
¿cuál dirías que fue la aportación más importante que hiciste hacia el Congreso? Bueno, nosotros en el año 2004, el republicanismo lo que intentó es desterrar al Partido Popular. Hay que tener en cuenta que en el año 2004 Rodríguez Zapatero fue investido gracias al republicanismo catalán, porque para nosotros lo más importante era, digamos, impedir que el Partido Popular gobernara. En ese sentido, los republicanos, los independentistas catalanes, siempre hemos tenido claro que a veces con la izquierda española es difícil entenderse, pero con la derecha es imposible. De hecho, nunca hemos tenido ninguna voluntad de entendernos con la derecha porque siempre nos ha perseguido. De manera que nuestra aportación era precisamente intentar crear un escenario en el que fuera posible avanzar en las políticas sociales progresistas para repartir mejor la riqueza, sobre todo consolidando los pilares del Estado de Bienestar, la educación pública, la sanidad pública, el sistema público de pensiones, que es la joya de la corona de la clase obrera. Creo que fuimos determinantes para aprobar la ley de la dependencia, que permitía reconocer un derecho subjetivo a las personas dependientes para que pudieran ser autónomas, y nos ha quedado a todos un gran agujero negro que todavía la izquierda no ha sabido afrontar, que es conquistar el derecho a usufructo de una vivienda. No digo a la propiedad, pero sí al usufructo de la vivienda. Creo que este es el gran agujero negro que nos queda a las izquierdas. Bien, creo que también hemos sido determinantes en todo aquello que compete a la recuperación de la memoria histórica y a los derechos de las víctimas, y en otras cuestiones relacionadas con el plurilingüismo y con laborales. Bien, siempre hemos intentado siempre buscar las complicidades con la izquierda española, porque entendemos que o actuamos de forma coordinada o lo pasaremos mal, porque la historia demuestra que con la misma dificultad que tenemos las izquierdas para entendernos, las derechas siempre acaban entendiéndose, ¿no? De manera que a ver si las lecciones del pasado. Bueno, señor Salgado, ¿cuál, en el actual contexto político, cree que el Estado está asumiendo plenamente su responsabilidad en materia de memoria histórica, especialmente en lo referente a verdad, justicia o reparación para las víctimas del franquismo? ¿O considera que sigue habiendo deudas pendientes? Todo aquello que tiene que ver con la justicia, la verdad y la reparación, el Estado español ha llegado muy tarde y no de manera completa. De hecho, en el año 1999, ya incluso el Partido Socialista Obrero Español ya dio por cerrado todo aquello que tenía relación con la justicia y la reparación de las víctimas. Luego, por un azar de la historia, en el año 2004 el Partido Socialista dependía del republicanismo para poder ser investido presidente Rodríguez Zapatero, y una de las condiciones que pusimos era hacer una ley de memoria. Esta ley de memoria se aprobó en el año 2007, nosotros no pudimos votar a favor porque era muy incompleta, y hasta el 2022 el Partido Socialista no aceptó modificar esta ley haciendo otra que cubría parte de los déficits de la ley del 2007. Digo esto porque en el año 2022, cuando se aprobó la última ley de memoria, ya habíamos enterrado incluso a los hijos y a los nietos de las víctimas. Es decir, que ha sido una justicia que ha llegado tarde y mal. Pero aún así, en el año 2022, la ley de memoria, nosotros no pudimos aprobarla, nos abstuvimos porque es un cierto avance. Por ejemplo, se reconoce la ilegalidad de las sentencias de los tribunales franquistas, pero por ejemplo todavía no cubre algunas cuestiones básicas y fundamentales. Por ejemplo, no se deroga la ley de amnistía del año 1977, del 15 de octubre, es decir, una ley preconstitucional que es un sinsentido de ley, puesto que era una ley que perdonaba a los verdugos, ¿no? De manera que la ley de amnistía no ha sido tocada, y
existe otro agujero negro que es el no reconocimiento por parte del Estado español de las responsabilidades patrimoniales, o por ejemplo todavía no se han reconocido de manera completa a las víctimas de la transición, es decir, cerca de 2 centenares de personas que entre el año 1975-76 y 1982 fueron asesinados por los cuerpos policiales o bien por grupos de ultraderecha. O por ejemplo todavía no se ha evaluado las responsabilidades de la Iglesia Católica y de las grandes empresas que acumularon grandes capitales mediante el trabajo esclavo de los republicanos. Ya para ir terminando, ¿cómo considera el relevo de Rufián en el puesto de Congreso? Bien, para mí hablar de Rufián es como hablar de un hijo, es para mí una persona muy querida, muy entrañable, y estamos en Esquerra Republicana muy orgullosos de su liderazgo, porque es una persona que combina, es hijo de clase obrera, es hijo de familia inmigrante española, es un catalán que previamente, como muchos otros catalanes, es catalán hablante también gracias al sistema educativo catalán de inversión lingüística, que es el que quiere cargarse el Partido Popular, y porque además de manera desacomplejada es independentista, pero sin que esto conlleve renunciar a la complicidad y a la fraternidad con nuestros hermanos españoles. ¿Y qué opinas de la política de ahora? ¿Crees que ha cambiado mucho desde que tú estuviste en el Congreso? Creo que la aparición de Vox ha contaminado incluso el debate político. El fascismo se nutre de la mentira, y cuando la mentira se adueña del escenario político estamos perdidos. Por esto hay que combatir la mentira, porque es la fía del fascismo. Bueno, y ya para terminar, esta tarde vas a hacer un debate con Fernando Carreño Zamora. ¿Estás nervioso? ¿Qué ideas quieres dar? Pero Fernández Carreño, ¿por qué tengo que estar nervioso? Sí. No, cualquier debate es interesante. Incluso los debates con personas que pensaran de forma distinta siempre son enriquecedores. No, al revés, un debate es interesante. De hecho, hay que debatir. No hay que asumir las consignas, hay que poner en cuestión cualquier idea. Si no somos capaces de cuestionar cualquier idea, estamos perdidos. Y esto también tiene mucho que ver con vosotros los jóvenes, ¿no? Es decir, toda información tiene que ser, creo yo, toda información tiene que ser analizada, hay que ver los pros y los contras, hay que debatirlas, porque solamente debatiendo se aprende y contrastando pareceres distintos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ya para terminar, una pregunta bastante arriesgada. España ahora mismo es una monarquía, ¿vale? Hay un rey. Si usted tuviera que poner a un rey que usted quisiera a dedo, ¿a quién pondría? Ninguno. Nosotros no queremos reyes, queremos repúblicas. El rey tiene que ir al paro. Ni eso. Y eso que no cotiza. Vamos a poner cabeza. Sí, no. Bueno, si quieres lo desarrollamos más esto, pero no. Bien, este rey, la monarquía se basa en la herencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. De manera que si la monarquía se basa en la herencia, Felipe VI ha heredado de su padre la ilegitimidad. Es un rey ilegítimo, es una monarquía ilegítima. ¿Por qué? Porque en el año 1977 o 78 la ciudadanía hubiera tenido que tener el derecho a decidir
si se optaba por una monarquía o por una república. En cambio, la monarquía nos la endosaron. Sin que el pueblo decidiera si quería una cosa o la otra. Digamos, en ese sentido es ilegítima. Bien, pues esta ilegitimidad pasa de padres a hijos. ¿Aceptaremos la monarquía el día que en el Estado español haya un referéndum y gane sí a la monarquía? Si gana sí a la monarquía, pues será la monarquía legítima. Pero si no se hace un referéndum, ¿por qué tenemos que aceptar la monarquía? Se hace un referéndum y si la mayoría de los ciudadanos del Estado español deciden sí a la monarquía, pues entonces será un rey legítimo. Pero pudiera ser que la mayoría decidiera la república. Entonces la república nacería también legítimamente. De manera que este es el referéndum que nunca han querido hacer. De manera que hasta que no hagan el referéndum, para los republicanos este rey es ilegítimo, porque hereda de su padre la ilegitimidad. Y hay que recordar que el rey de España no juró la Constitución española, la sancionó, porque él había jurado antes los principios fundamentales del movimiento. De manera que cometió perjurio, porque un rey católico no debería jurar dos veces cosas distintas. Oye, muchísimas gracias, señor Salgado, por esta entrevista. Cuidados mucho y si os gusta mucho hacerlo tú, es muy importante que tengas suerte. Muchas gracias. Salud.